Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, Señor, nos enseñe, Señor, nos hable en esta tarde, Señor. Necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de tu amor, de tu presencia. Ven, amado Espíritu, ven, amado Espíritu, en esta gloriosa mañana, en esta hermosa mañana. Bendice a tu pueblo y danos un corazón para oír y para obedecer también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, sean todos bienvenidos. Dejemos que los pequeños salgan a tomar su clase. Y quiero, le anuncio para usted que anota, el tema de hoy es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, nuestra serie Iglesia Gloriosa. Dice Mateo capítulo 28, por favor acompáñeme a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 18, por favor. Mateo 28, 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Ok, ¿qué es la misión de la iglesia? Esa es nuestra pregunta. Al hablar de misión de la iglesia, no estamos tratando de enumerar todas las cosas buenas que los cristianos pueden o deben hacer para amar a su prójimo, para ser sal de la tierra y ser de luz del mundo. El tema que nos ocupa tiene con la iglesia, tiene que ver colectivamente como una institución organizada del pueblo de Dios, y queremos cumplir como fielmente con su propósito, sus propósitos para el mundo. La palabra misión, ¿sabe? Ya como habíamos definido la palabra eclesía, recuerde, es del griego eclesía, que significa los llamados a, tiene que ver con una asamblea y sus 114 usos en la Biblia. Sus 97 de ellos tiene que ver con congregaciones locales, con reuniones locales, muchas de ellas en casa, ¿sabía? Ahora, la palabra misión no aparece en la Biblia, misión. De hecho, es un verbo latino, es en el latín mitere, y sabe, mitere también corresponde al verbo griego apostolem o apostolium. ¿Y sabe qué significa eso? Eso aparece, ese sí aparece 136 veces en el Nuevo Testamento. Este término significa enviado. Muchas veces se usa, en 97 veces se utiliza cuando Jesús es enviado por Dios. Pero también en un sentido Jesús envió a sus discípulos, les llamó apóstoles y les envió. En la gran comisión donde le acabamos de leer de Mateo
28 y aparece también en Marcos 16, en Lucas 24, conocido como la Gran Comisión. De ahí viene, dice, por tanto, id y haced discípulos. Ese imperativo, entonces Jesús está enviando. Él es quien envía, nos envía a la iglesia. Entonces, es para que tenga ahí un panorama etimológico, así para cuando usted llegue ahí. Te voy a definir lo que aprendí hoy, porque es domingo, hay que aprender, ¿no? Hay que anotar. Viene entonces del latín mitere y del griego apostolium, y que significa enviados. Enviados. Ahora, la iglesia, tenemos que entender, la iglesia ha sido creada, instituida y fundada por Dios. Cuando Jesús dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi iglesia. Tengamos bien claro, bien entendido, la iglesia es de Cristo, es su iglesia. Somos propiedad de Jesucristo. Sí, a veces nosotros llamamos mi iglesia en el sentido de pertenencia, y no digo que está mal, pero quien es el dueño y señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. No es ningún apóstol, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es el Papa, es Cristo el dueño de la iglesia. Sí, así que por tanto, el gozo de la iglesia debe ser mirar a Dios para explicar ese diseño por el cual Dios nos hizo, ese propósito por el cual Él nos hizo. ¿Cuál es nuestra misión? La misión de Dios para la iglesia, podríamos expresarlo al menos en 3 partes. Primeramente, como ya lo mencioné, la iglesia la misión de la iglesia está para hacer discípulos. Justo antes de que Jesús regresara al cielo, justo antes de Jesús partir de este mundo, Él está comisionando a sus discípulos. Si tú supieras que te quedan 5 minutos de vida, 10 minutos de vida, ¿qué harías? Dirías, ay, me quiero comer una pizza en estos 10 minutos que me quedan, tomarme una Coca-Cola, va a haber un chiste del Chavo del 8 o algo así. No, ¿verdad? ¿Qué querrías hacer en los 5 o 10 minutos últimos restantes de tu vida? ¿Qué querrías? ¿Qué querías? Algunos dirás, pues quisiera estar con mis hijos, los padres, ¿no? Con mi esposa, mis hijos, mis nietos, y decirles, ¿saben qué? No olviden cuánto les amo, y no olviden, yo les diría, no olviden aquello que hemos aprendido, aquello que Dios nos habló y todo lo que tenemos que hacer. Les toca a ustedes, yo ya me voy, pero apúrense. ¿A poco no? Nos faltan muchas cosas para hacer. Esta semana que fue mi cumpleaños, alguien me dijo, no, no es cristiano, pero me dijo, no, fácil, te avientas otros 20 años. Y yo dije, ¿estás loco, mano? Dije, 20, 40, ¿qué? Bueno, el tiempo que Dios nos permitiera. Pero sabes, que podamos vivir a plenitud y aprovechar al máximo el tiempo. Jesús está para despedirse. Él dice que después de esto una nube le apartó de sus ojos. Mientras Jesús está diciendo eso, es en el Evangelio de Lucas, que dice, mientras Jesús seguía hablando, dice que una nube le ocultó de los ojos y los discípulos se quedaron así mirando al cielo. Y es como continúa Hechos 1, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, y dice que los discípulos todavía estaban mirando al cielo y se quedaron, pues oye, pues era un espectáculo impresionante, ¿no?
cómo Jesús desapareció de su vista y les dijo que volvería y todo esto, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, etcétera. Pero cuando están viendo el cielo, dos ángeles dicen: hey, varones galileos, que están mirando al cielo. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando Jesús está regresando al cielo, Él está comisionando, Él está diciendo a sus discípulos o a sus apóstoles enviados, les está diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. La gran comisión en el libro de los Hechos también aparece. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, como la palabra discípulos se menciona también como unas 200 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sabes? Significa, la palabra viene del griego mafités y significa aprendiz, seguidor, uno que se deja enseñar. Eso es un discípulo. Entonces, la iglesia está para ser discípulos. Pero ¿quién puede hacer discípulos? Pues un discípulo. Si eres un discípulo, si eres un aprendiz, si eres un seguidor de Jesús, nuestro llamado es a ser discípulos. Pablo se lo repite a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Se lo citaba el viernes a los hombres aquí, el miércoles. Dice 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y qué dice también 2 Timoteo 4:4? No, es 1 Timoteo 4:2, creo. Es ese texto. Miento. Es 4:2, pero es 2 Timoteo, no es primera, es segunda. Nota. Desde el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ay, aquí le está echando todas las credenciales. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, note, la misión principal de la iglesia es hacer discípulos. ¿Cómo haces discípulos? Cuando les hablas de Dios, cuando les compartes las buenas nuevas de salvación, cuando les compartes, les anuncias aquello que cambió tu vida. Mira, es bien importante cuando tú has tenido un encuentro con Dios, cuando tú has tenido esta experiencia de salvación, tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú no puedes ser la misma persona. Tú quieres que todo el mundo pueda escuchar ese amor de Dios. Yo quiero hacerte un llamado, iglesia. Yo quiero nuevamente volver a ese propósito y misión de la iglesia. Algunos recuerdan cuando tuviste tu primer encuentro con Dios. ¿No querías salir corriendo y hablarle de Cristo a toda la gente? ¿Ya se te olvidó? Algunos ya olvidaron, como dijo la carta en Apocalipsis, tu primer amor. Porque cuando estás en tu primer amor, ¿qué quieres hacer?
A todo mundo le quieres hablar, le invitas a tus amigos, a tus papás y se burlan de ti, pero a ti no te importa, tú siempre estás hablando, compartiendo, animando, exhortando, testificando, trayendo invitados, haciendo. ¿Qué quieres hacer? Porque quieres que el mundo conozca a Jesús. Pregunto, iglesia, ¿estás testificando del Señor? ¿Estás hablando del Evangelio? Compartes de Cristo. Tú sabes que todo lo que hacemos, todo lo que debe estar enfocado en eso, que otros conozcan al Señor, que otros conozcan al Salvador. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Vea que el bautismo no es después de la enseñanza. Una vez que alguien decide ser un discípulo, ser un seguidor, un aprendiz, la puerta de entrada es el bautismo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas, lo que entendemos como discipulado, formación, crecimiento, entrenamiento. ¿Para qué? Para que pueda ser un discípulo eficaz, capacitado, entrenado para poder testificar a otros lo que has oído de mí. O sea, Jesús, todo aquello que ellos aprendieron, debían compartirlo. La iglesia existe para compartir, para anunciar el Evangelio, para ser discípulos. Si nosotros no estamos haciendo discípulos, estamos perdiendo entonces el tiempo. Si no estamos predicando el Evangelio, estamos errando el propósito. De hecho, hay una palabra también en griego para describir el pecado. Y la palabra pecado es la palabra griega hamartía. Hamartía. Pero esta palabra se usaba en el contexto de los arqueros. Cuando un arquero tiraba su flecha y la flecha salía desviada del blanco, sabes, del objetivo, entonces decían que el arquero había cometido hamartía. O sea, el arquero había errado el blanco. Iglesia, si no estamos haciendo discípulos, si no estamos compartiendo el Evangelio de nuestra salvación, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Jesucristo vino al mundo para cambiar nuestras vidas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dijo también en Lucas capítulo 4, ¿quieres ponerme Lucas 4, 16 al 18? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer y dijo, se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dijo Jesús, apostolium, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso está la iglesia. Jesús lo describió claramente en Marcos 1:15. Marcos 1:15. Mira, cuando Jesús comenzó su ministerio, desde el verso 14, dice que cuando él comenzó a predicar, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed, nota, creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, es el tiempo que la iglesia está para anunciar. Pablo lo sabía bien. Hechos 17:30. En Hechos 17:30 Pablo se levanta y está hablando allá en el Areópago en Atenas, y él nota lo que dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres
de todo lugar. ¿A qué? A que se arrepienta. Por cuanto ha establecido un día, un tiempo, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia, aquel varón que designó dando fe de todos de haberle levantado de los muertos. ¿Qué es? Entonces, la iglesia, al proclamar el evangelio, al predicar el evangelio, como dice Marcos 16, por tanto, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, dice Marcos 16. Predicar el evangelio a toda criatura. La predicación, la anunciación del evangelio para ser discípulos implica que debemos hablar de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, pero sí hacer un llamado a las personas al arrepentimiento para que sean perdonados sus pecados, para que sean libres de sus cadenas, para que sean libres de las mentiras de Satanás, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Si la iglesia no está haciendo eso, iglesia, escúchame, no estamos viviendo para cumplir el sueño de Dios y estamos haciendo todo menos lo que la iglesia debe ser. Se puede decir amén, o puede decir ay Dios mío, y puede decir Señor ayúdame. Necesitamos, o sea, si no estamos haciendo discípulos, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, hey, yo quiero que conozcas de Jesús? Quiero que conozcas el Dios que perdonó mi vida, aquel que salvó mi vida y me dio un propósito y una razón de ser. Iglesia, vivimos para eso. Si no estamos siendo luz, si estamos trabajando solamente para lo terrenal, si estás preocupado por tu negocio solamente, para sacar adelante a tus hijos, para construir una casa, para comprar un mejor auto, para tener una mejor economía. Eso es todo tu sueño. Si no estamos mirando hacia la eternidad, iglesia, solamente estamos apuntando a las cosas de este mundo. Está bien el trabajar, está bien el estudiar, está bien buscar el bienestar de nuestra familia. Claro que es, y es nuestra responsabilidad. Pero no podemos eludir nuestro llamado a la predicación, a la anunciación, porque fuimos enviados, fuimos llamados por Dios para ser discípulos. Alguien dijo que en lugar de la gran comisión debería llamarse la gran omisión. La gran omisión, porque es un mandamiento que se omite demasiado. Mira, si la iglesia predicara el evangelio, mira nada más, te voy a poner un dato. Si un grupo de 100 personas, mira, 100 personas dijeran, vamos a hablar de Cristo, y mira, no te voy a poner así números muy locos. Si 100 personas decidieran ganar a una persona en un año, al año siguiente, ¿cuántos serían? 200. Ay, no es mucho, pastor. Bueno, al tercer año, si esas 200 ganan a uno, 400. Y si nosotros, si esos 400 al tercer año, cuarto año ganaran otros 400, serían 800. Solo en 4 años. En 5 años serían 1600. En 6 años serían 3200. En 7 años serían, ya se me perdí mi cuenta, 6400. Y así sucesivamente. ¿Sabes? Que si tú vas sumando eso, haz la cuenta y mira, en 33 años más o menos ganaríamos la población del mundo. Si la iglesia, si por lo menos ganáramos 1 a 1. 1 a 1. Entonces,
por el número de creyentes que somos, por el número de miembros que somos en esta iglesia. Significa que no estamos haciendo discípulos, que no estamos predicando, y no podemos decir, ¡ay, qué bendición! Nuestra iglesia, ¿cómo crece? No, hermanos. No estamos predicando el evangelio. ¿Y sabes qué es eso? Eso es pecado. Esa es amartía. Existen dos tipos de pecado. Existen los pecados de comisión y existen los pecados de omisión. Los pecados de comisión son los que lo malo que sabemos que no se debe de hacer y lo hacemos, eso es pecado. Pero los pecados de omisión es lo bueno que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos. Santiago dijo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La iglesia está para hacer discípulos. Dale un codazo al que se está durmiendo a tu lado y dile, ahí te hablan. No pienses que no te están diciendo a ti. ¿Quién es llamado a ser discípulos? Todos los creyentes, todos somos llamados a testificar. Mira, nosotros hemos conocido historias de niños invitando a su maestra de la escuela. Niños trayendo a sus padres. Jóvenes compartiendo a sus profesores, a sus compañeros. O sea, no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos oído. Si realmente has tenido un encuentro con Dios, tu vida no puede seguir siendo la misma. En segundo lugar, la misión de la iglesia es para glorificar a Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6, lo vimos el viernes, Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos, primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces en un solo capítulo dice para alabanza de su gloria. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice? Para gloria mía, dice el Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que el propósito de Dios para la iglesia es exaltar a Jesucristo por la manera en que la iglesia vive y lo hace. Cristo diseñó su iglesia para representar su obra sobrenatural, salvadora para el mundo. En su iglesia, Cristo muestra al mundo lo que es un pueblo liberado, perdonado, transformado, lo que alguien cambiado puede ser. ¿Se acuerdan de la historia del endemoniado gadareno? Aquel hombre que corría desnudo en medio de las tumbas de las sepulturas de aquel tiempo, que trataban de sujetarlo con cadenas y grillos, dice en la escritura, pero tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y los grillos, que se hería a sí mismo con piedras. Un tipo violento, tipo desquiciado. Una legión de demonios habitaba en él. Una legión la componían entre 3,000 y 6,000 soldados romanos. Cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, legión me llamo porque somos muchos.
Un hombre trastornado por la maldad, por el pecado y por la habitación de demonios. Pero cuando Jesús le echó fuera a los demonios y estos salieron y entraron en los cerdos, después el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Quieres ponerme ese versículo por ahí? Está en Marcos, por el 5 por ahí. Él estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cuándo pasó eso? Pregunto, iglesia. ¿Cuándo pasó eso que estaba vestido, peinado, en su juicio cabal? No viene allí descrito, pero eso es lo que yo me imagino que pasó. Que cuando los demonios salieron y el hombre quedó liberado, Jesús le dijo a Juan: hey Juan, córtale el pelo. Oye Pedro, traigan agua caliente, bañen a este cuate, pero huele sabroso. Tú, Mateo, córtale las uñas. Alguien trae unos chones que les ponga, préstenle una ropa. O sea, lo vistieron en ese momento, le echaron perfume, lo rasuraron, le cortaron las barbas, ya estaba allí y el hombre estaba. ¿Quién hizo ese trabajo? Vamos a ponerlo así en estas líneas: la iglesia. Vamos a decir, Jesús hace lo imposible. ¿Qué hace lo imposible? Salvar, liberar al hombre. ¿Quién hace la otra tarea? Pues los creyentes, los ayudantes de Jesús. O sea, tú y yo, hermano. Cuando a Lázaro lo sacaron de la tumba, salió como una momia, así me imagino a Lázaro, ¿verdad? Dice que salió todo, el que había estado muerto salió vendado. Yo creo que echando brinquitos. Y ¿sabes qué? Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Ahí sí dice claro, desatarle y dejarle ir. Jesús hizo lo imposible, le dio vida. Pero ahora es tarea de la iglesia ponerlos en libertad, entrenarlos, discipularlos, capacitarlos. Sí, y sabes, aquel endemoniado cuando estaba vestido, transformado en su juicio cabal, quería ir con Jesús y le rogaba, le decía: Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cómo lo que el Señor ha hecho contigo, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que aquel hombre que había estado endemoniado comenzó a publicar, a predicar. De hecho, la palabra ahí, publicar o predicar, viene del griego kerigmaton. Ándale, ay, muy griegos ahora, sí, kerigmaton es la proclamación, la predicación, la anunciación. Publicó en Decápolis, también para que te aprendas qué es Decápolis: 10 ciudades, del griego deca, 10 ciudades, y polis es ciudad. Entonces, él predicó ¿en cuándo? En 10 ciudades. Unas horas, unos días atrás, ¿me ayudas, gente? Era un loco endemoniado que nadie podía controlar, ni la Guardia Nacional lo atrapaba a ese tipo. No podían contra él. Y un encuentro con Jesús cambió su vida. Y ahora su vida sirve de testimonio para cientos de personas. 10 ciudades escuchaban, no solamente su familia, sino donde el tipo tenía órdenes de aprehensión, había quebrado quién sabe cuántos vidrios, roto cuántas cuerdas y destrozado carros y golpeado gente, no sé, pero ahora el tipo va y predicaba a Cristo. Y el cambio que este hombre ha tenido ha servido para la gloria de Dios y para testificar. Y de esa manera, cómo Dios se glorifica en vidas transformadas, en vidas cambiadas, en vidas liberadas, que anuncian, que proclaman, que enseñan aquello que Dios puede hacer en la vida de un hombre, de una mujer, porque su poder es grande, su poder es glorioso, su misericordia es para siempre y debemos vivir para su gloria, iglesia.
De eso se trata, vidas cambiadas que anuncian de su amor, vidas cambiadas que anuncian su salvación, lo que Él puede hacer. Y cuando vemos esas historias dices, hay esperanza para mí, hay esperanza para tu marido gadareno, hermana, para tu hijo, hay esperanza. La gente se dice, ay, es que fulano es tan difícil, ay, pastor, ese hombre no tiene remedio. Es que no has leído la Biblia. Que tú no has leído cómo Dios puede, y el corazón más duro Él lo puede humillar. Si no lee la historia de Nabucodonosor, su soberbia, cómo Dios lo hizo comer paja como el buey y vivir como bestia, literalmente en el monte durante 7 años. La lluvia caía sobre él, le creció el pelo como un animal y las garras y todo. El tipo hasta que se humilló y reconoció que Dios está por sobre todas las cosas. Ese es Dios. Y después Nabucodonosor ahí todo agüitado, ay, conviene que yo declare y que Dios es Dios y que Él está. Claro que sí, porque Él pone y quita reyes, porque Él está encima de todo, y la iglesia está para glorificar a Dios a través de su vida. Sí, gente que está satisfecha con el resultado gozoso y triunfante del sacrificio de Cristo. Esa es la iglesia. Él ha planeado que los principios de la iglesia sean sus principios y espera que el estilo de vida de la iglesia refleje el carácter de Dios. No tenemos tiempo, pero anote de tarea, lea 2 Corintios 6, 14 al 7:1. ¿Sabes cómo comienza el 6:14? Dice, no os unáis el yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia o la luz con las tinieblas? Y sigue hablando de que la iglesia se tiene que separar. Más adelante dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Sí. Porque la iglesia está para ser un reflejo de Cristo. En Efesios 5, 23 al 32, no solamente habla del matrimonio, habla del amor que el hombre debe tener por su esposa, así como Cristo amó a su iglesia para presentársela a sí mismo, precisamente como una iglesia gloriosa, como una iglesia que refleje a Cristo Jesús, ¿sí? Para santificarla, para purificarla. De eso trata, para que la iglesia refleje la gloria de Dios. Ese amor que nosotros debemos expresar a Dios, ¿sí? Así debe ser para que la iglesia refleje la gloria de Cristo. Mira lo que dice el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, de ahí el nombre, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y mira, en el capítulo 4 de Efesios está hablando de la pasada, de nuestra vida pasada, lo que éramos antes en Cristo. Y mira, a Dios no le importa lo que tú fuiste antes. Si hayas sido un vil pecador, no importa cómo haya sido tu vida antes, a través de Cristo somos lavados, limpiados, santificados para vivir para su gloria, como iglesia, una iglesia gloriosa, santificada. ¿Para qué es la iglesia gloriosa? Pues para la gloria de Dios, para su propia gloria. Alguien a quien Dios rescató de la mugre, del pecado, de la muerte y del infierno, ahora vive para su gloria. De eso trata nuestra misión.
Así glorificamos a Dios. No glorificamos a Dios dándonos golpes de pecho nada más los domingos y viviendo como demonios en la semana. No, iglesia, así no es. La iglesia vive para santificar a Dios en sus corazones 24 horas al día, 365 días del año, todos los días que nos restan de vida hasta la eternidad. De eso trata. Eso es vivir para su gloria, iglesia. Sí, todos los días un verdadero cambio. Mire, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 73. Desde el 67 es la profecía de Zacarías. ¿Quién es Zacarías? El padre de Juan el Bautista. ¿Se acuerda que ese hombre había quedado mudo porque cuando se le apareció el ángel que le anunció que su mujer iba a tener un hijo, estaba ofreciendo el incienso y quedó mudo? Bueno, cuando Juan nació, llegaron los parientes y le decían: Zacarita, Zacarita, tinguilín. ¿Y cuál? Dijo: no, él dijo que no se llamaba Zacarías. Y le dijeron: ¿cómo se va a llamar entonces? Si nadie en tu familia se llama así, ¿cómo se va a llamar? Pues como Zacarías, como tú, ¿no? El Junior. Él mandó pedir una tablita y puso Juan. Juan es su nombre. Cuando él dijo eso, mira, se le soltó la boca y comenzó a predicar lo que no había predicado por 6 meses o 9 meses que había estado embarazada su mujer. Ese día predicó. Y mira, una de las cosas que dice Zacarías, verso 73: del juramento que hizo Abraham nuestro padre, de que nos había de conceder, ¿qué cosa? Que librados de nuestros enemigos, hablando del diablo y de todos sus demonios que nos ha liberado ahora Dios, sin temor les serviríamos. ¿Cómo? En santidad y en justicia. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días? ¿Cada 15 días que me acuerdo y vengo? No, en santidad y en justicia. ¿Cuándo? Todos nuestros días. Todos nuestros días. Sí, todos nuestros días. Y así que de esa manera es el llamado de Dios. Liberados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad, no con manos mugrosas, libres para servirle, pero para servirle en santidad, con manos santas, en santidad y justicia. Habla de vidas apartadas del pecado todos nuestros días. No se vale decir aquí: ay, pues yo ya serví en tal ministerio, ay, qué aburrido, ya me cansé. Hermano, tú no estás enamorado, enamorada del Señor. Una iglesia enamorada, apasionada, habla de su gran amor, publica de su gran amor y, ¿sabes?, le sirve a Él. Es fácil notar cuando alguien, hoy en día, cuando alguien termina una relación amorosa por las redes sociales. Cuando están enamorados, ¡ay! Y se toman selfies y muchas fotos y mucha foto en las redes. Y cuando ya cuando ya tronaron, mira, hasta cambian su perfil y se borran y borran todas sus fotos y ya no aparecen ahí. ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero le borran todo. ¿Sabes por qué? Porque se les acabó la emoción. Si tú no hablas de Jesús, quiere decir que tú no tienes una relación con Él. Si tú no estás comprometido con Él, comprometida para hablar de su gloria y vivir y reflejar ese amor, significa que necesitas renovar tus votos con Él. Y ya se me acabó el tiempo, pero yo creo que voy a dejar en la segunda parte, porque la iglesia está para edificar a los santos. Estamos para edificar, o sea, para hacer luz al mundo, pero también para vivir para la gloria de Dios y edificar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están ahí a tu lado. Ay, sí, santo. Sí, ¿por qué? Porque somos apartados, santos no perfectos, apartados, comprados, redimidos por Dios. Nos dice la escritura en Primera Tesalonicenses capítulo 5
versículo 11. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Segunda de Corintios 13:11. Segunda a los Corintios 13:11. Dice que para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Estamos para edificar a los demás. Dijimos el otro día, Jesús es la piedra angular, nosotros somos piedras vivas y somos edificados juntamente con otros. Y la iglesia se asemeja a ese edificio que se va levantando y va unido piedra con piedra, y alguna piedra te cae arriba y tú la tienes que soportar. Pero estás para sostener, para ayudar, y juntos, ¿verdad? Vamos formando el edificio espiritual, la casa espiritual, que es la iglesia, que se va edificando, en quien también todos sois juntamente edificados. Nos dice Efesios 2, 19 y 20. ¿Me quieres poner? Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Síguele. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿sí? En quien vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso, mira, nunca hables mal de la iglesia, ni de la iglesia local, ni de otras iglesias. No hables mal, porque estás hablando del edificio que Dios está construyendo para su gloria. Y no podemos permitir que por eso ni la envidia, ni la intriga, ni la desunión, ni la falta de amor, todo eso lastime la construcción de la iglesia. Lo que atenta contra la iglesia es la falta de unidad. Jesús lo dijo en Marcos 3, 24 y 25. Él dijo que una casa dividida contra sí misma cae. Un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Por eso la iglesia está para edificar, no para desunir. No permitas que nadie hable mal de la iglesia, de tus pastores, de los demás. No seas aquellos que dicen: ay no, yo no me llevo bien con los hermanos, yo por eso nomás voy y me voy rápido corriendo, no saludo a nadie, no quiero problemas. Eso es atentar en contra de la unidad. Vamos a hablar luego una segunda parte de eso. Es tan importante, es algo serio, porque somos un edificio. No eres la iglesia tú solo, somos la iglesia, el conjunto de creyentes. Somos la iglesia y nos vamos edificando y nos necesitamos los unos de los otros. Por eso también tú no prives a los demás de tus dones, de los dones y talentos, de las capacidades y habilidades que Dios ha puesto en tu vida. No prives al mundo de hablar de tu testimonio, porque tu testimonio puede alcanzar a muchos. Hay muchas vidas, muchos hogares que tu servidor jamás podrá tocar, pero tú sí. Y de eso trata, que juntos ganamos al mundo, que juntos testificamos, que juntos reflejamos a Jesús, y entonces vamos así edificando un cuerpo santo al Señor, y así poder ser luz para todas las naciones como Dios lo quiso. Eso es la iglesia, y para eso está la iglesia. ¿Por qué no te pones de pie? Si tú reconoces de verdad que en algún área dices: sí, pastor, ahora sí me dio bien duro. Si en alguna área Dios habló a tu vida y tú necesitas arreglar eso y decirle: Señor, perdóname, estoy bien errado respecto a mi misión y al trabajo y a la tarea que tú me has llamado a hacer. De eso se trata este mensaje, de volver a la senda, de volver al camino,
de volver al trabajo, de volver a testificar, de volver a hacer y vivir para la gloria de Dios. Señor, aquí estamos. Tu palabra, Señor, es clara. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor, tal como tú pusiste en mi corazón que hablase hoy. Yo te pido, Señor, que por favor, transforma nuestra vida, Señor. Perdona mis faltas. Si tú has dejado de predicar, de testificar, si en otro tiempo lo hacías, si has dejado de servir, en este día dile: Señor, perdóname, yo me vuelvo a ti. Yo me vuelvo a ti. Si has dejado de ser parte de una tarea, de un ministerio, de una célula, de un área en que tú eres llamado y sentías esa pasión por hacerlo, vuélvete a tu primer amor, vuélvete a tu pasión, ríndele de nuevo, conságrate a Dios y dile: Señor, quiero vivir para cumplir ese sueño, Señor, tuyo. Vivir para tu gloria, vivir para tu gloria, vivir para tu gloria, Señor. Toma nuestras vidas. Vamos, no dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad para hacer y responder a este llamado que Dios está haciendo a tu vida. Dile: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Hoy me arrepiento. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón, con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús.